Soy la doctora Carmen Barzallo, médico psiquiatra del Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón. Actualmente laboro en el área de Citaben, que es el área de adicciones mujeres. A continuación les paso a relatar un caso clínico. Tenemos una paciente femenina de 17 años, con 7 meses, es soltera, instrucción secundaria incompleta, actualmente cursa el 4º año, ocupación estudiante. Dentro de los antecedentes patológicos personales, de importancia tenemos que es producto de parto prematuro a las 32 semanas, hubo sufrimiento fetal, buen desarrollo psicomotriz según versión de la madre, proviene de un hogar disfuncional con padres separados, vive actualmente la paciente con la madre. El consumo de sustancias se relata desde los 14 años de edad y hay un aborto, buen rendimiento académico hasta antes del consumo y como antecedente tiene 2 hospitalizaciones anteriores en esta casa de salud. Dentro de los antecedentes patológicos familiares tenemos abuelos diabéticos, padre con antecedentes de alcoholismo, sin rehabilitación. El motivo de consulta es remitida del Hospital Carlos Andrade Marín por intento autolítico más una orden judicial. El estado actual es una paciente que hace 3 meses y mientras se encontraba en estado etílico agrede físicamente a una persona desconocida, quien intenta robarle el celular. Esa fue la causa por la que le agredió, por lo que fue detenida por la policía por 24 horas. Se deja en libertad a la paciente posterior a dar un dictamen hacia la víctima con incapacidad de 30 días. Permaneciendo paciente en casa inquieta, con insomnio, discusiones permanentes con su madre, cuadro que se acompaña de ideas autolíticas. Estas ideas autolíticas, según la paciente, refiere que ya eran planificadas, que ya lo venía pensando anteriormente. Por lo que procede a ingerir sobredosis de psicofármacos. Por esta causa es llevada al Hospital Carlos Andrade Marín, donde permaneció por 6 días y se transfiere a esta casa de salud con orden judicial con un diagnóstico de envenenamiento autoinfligido. En la evaluación psicopatológica tenemos que se evidencia una persona joven con edad real que no concuerda con la edad aparente, ya que aparentemente se le ve de mayor edad, con buena presentación personal, una constitución pícnica, autónoma, consciente, muy limitada en el diálogo, impresionando una debilidad mental. Depende de su madre para responder al interrogatorio. En pensamiento tenemos de curso y estructura normal, su contenido es elemental y superficial, frialdad afectiva, comenta consumo de sustancias, sin crítica, pensamiento abstracto pobre. En el examen físico, los datos de importancia, tenemos una paciente despierta, orientada, de constitución pícnica, su edad real no concuerda con edad aparente, hidratada, febril, presencia de múltiples tatuajes, cicatrices realizadas por armas cortopunzantes en brazos. Con respecto a lo que es la historia de la enfermedad, tenemos que la paciente inicia con cambios de conducta de manera brusca desde los 14 años, caracterizada por rebeldía, no cumple normas establecidas y se evidencia un descuido académico. Aparentemente era buen estudiante desde antes del consumo, se relata. Empieza consumiendo marihuana, la misma que deja para luego consumir alcohol, tabaco, cocaína, abandona el hogar por varios días, relata su madre entre 2 y 12 días, permanece fuera de casa, por lo que su madre tiene que salir a buscarlo, pone varias denuncias al DINAPEN, ha tenido relaciones con varias parejas, incluso se relata según la madre hasta por lo menos con 5 parejas a la vez. Aunque ella dice que con más, incluso la mamá. Afirma pertenecer a una pandilla, se realiza varios tatuajes. Estuvo hospitalizada por 2 ocasiones anteriormente, en el 2012 y en el 2014. A su salida no continúa con el tratamiento ambulatorio, permanece en casa por 4 meses para continuar con el patrón anterior de conducta, con salidas a la calle y consumo. Ahora su madre refiere que le deja su abandono, ya no la busca. Cuando llega a la casa, obviamente ya le recibe, comenta.
Continúa relacionándose con antisociales, consumidores de drogas, pandilleros, no acata normas ni reglas en casa, desafiante con su madre, quien refiere al momento tenerle miedo a la paciente. Bueno, en el laboratorio, en sí, mientras estuvo hospitalizada, se le encontró una infección de vías urinarias, recibió tratamiento antibiótico terapia por esto, y dentro de la biometría, transaminasas, hormonas tiroides dentro de los parámetros normales. Con respecto a la evolución posterior al ingreso de la paciente, durante su internamiento en la unidad de ingreso se presenta con poca adherencia a las normas y reglas a la unidad, se involucra en conflictos con el resto de compañeras de la unidad, por lo que se intervino psicoterapéuticamente, más reajuste de esquema psicofarmacológicos. Se aborda sobre la problemática de paciente, ya que paciente totalmente negativista pasar al área al área de cita en mujeres, que es el área de adicciones mujeres, refiere solo querer estar para la desintoxicación y pedir el alta. Pero posterior a la constante concientización de su problemática, pues ella obtiene mejor crítica de su enfermedad y paciente decide pasar al área de Citaben. Una vez en el área de Citaben, pues la paciente se le ve que tiene tendencia a ser el centro de atención, con múltiples quejas somáticas, tendencia a buscar atención médica constantemente, mitomanía, exageración de pensamientos y sentimientos para llamar la atención, rabietas, llantos cuando es contradecida, pobre tolerancia a la frustración. Se le evidencia que comenta constantemente de manera egocintónica sobre sus antecedentes de vida disocial. Se le ha evidenciado un comportamiento hostil, sobre todo con el paso de las nuevas compañeras, ya que ella, cada vez que había una compañera nueva, intentaba ser la líder o quería ser la líder del grupo. Con todos los antecedentes se pidió un CI, se aplicó el WAIS, donde se encontró un CI de 71. Se realiza reinserción familiar posterior a las 8 semanas de encontrarse en el área de Citaben mujeres. Esto previo a la elaboración de un cronograma de salidas, con buena adaptación y cumplimiento de normas en la mayoría de salidas, pero en su última salida presenta un conflicto con su madre por no acatarse a indicaciones dadas por esta, por lo que el paciente a su retorno se presenta hostil, irritable, poco comunicativa, se pone en el papel de víctima, refiere que su madre es la que exagera las cosas, por lo que el paciente pide el alta un día anterior a su fecha del egreso establecida. Acude a su madre y se le indica el alta. Posteriormente el paciente, después de que la madre ya está acá para llevarle con el alta, niega a egresar ese día y espera que salir el siguiente día con el ritual que se acostumbra a hacer en el área de Citaben. Ha sido valorado durante toda la exposición, todo el internamiento por psicología. Tenemos el informe de psicología, dice: se ha trabajado en el control de impulsos y el manejo de ira y mejora de la percepción de autocontrol. Análisis de pensamientos de tipo disocial, exploramos las consecuencias de sus actos al mantener estos estilos de vida. La paciente presenta pobre capacidad de insights, trabajamos al respecto. Se ha trabajado mediante la entrevista motivacional a lo largo del proceso. La paciente ha mostrado ambigüedad en relación a modificar su estilo de vida. Se ha establecido las situaciones de alto riesgo y estrategias de afrontamiento. La paciente se da cuenta que el mantener estas relaciones se ve constantemente en riesgo su vida y el deseo de mantenerse en abstinencia. Ha encontrado apoyo en su familia nuclear, siendo el refuerzo de los vínculos afectivos con ellos una motivación importante para el cambio. Se ha analizado la situación familiar, existe abandono del padre y la paciente le cuesta percibir a su madre como figura de autoridad. Se plantea al abuelo materno como el dador de normas en casa, ya que con la mamá pobremente cumplen las normas. Otros aspectos analizados han sido las estrategias de manejo de conflictos, principalmente habilidades sociales, la aceptación de normas, la tolerancia a la frustración y el manejo del tiempo libre.
aspectos en los cuales debería continuar trabajando en el proceso de psicoterapia. Se han establecido objetivos a corto y mediano plazo, se motiva para que continúe con sus planes de estudio y se establecen actividades de agrado, las cuales se sugiere incorpore a su rutina diaria. Conclusiones de psicología: el paciente presenta mayor claridad sobre varios aspectos de su vida, ha mejorado la capacidad de insights. Es relevante establecer acuerdos claros entre la paciente y su madre. También ha sido valorado por lo que es la terapia familiar. Tenemos que a nivel del sistema familiar se tiene un cuadro de una familia monoparental, madre e hija viven solas, ligadas física y emocionalmente con los abuelos maternos de la paciente. En este periodo, al encontrarse la paciente más colaboradora y abierta a cambios, ha estado trabajando conjuntamente con madre en límites saludables y negociables. El nivel de comunicación entre madre e hija ha mejorado notablemente, se evidencia escucha activa en sus intercambios y puede llegar a acuerdos de una manera adecuada. Padre de la paciente se ha vinculado parcialmente en una breve etapa del proceso, sin embargo no se ha llegado a establecer una relación permanente y nutricia. Esta situación suele afectar a la paciente emocionalmente. Esto al comienzo de la terapia familiar, pues el padre acudió a 1, 2, 3 citas y posterior a lo cual el padre nunca más volvió para el hospital. Entonces esta situación incomodaba a la paciente y había resentimientos contra su padre. Este es el caso clínico, pues como vemos tiene varios antecedentes. Lo mandatorio es el consumo de sustancias, y son múltiples sustancias, por ende tenemos un trastorno mental y de comportamiento por consumo de múltiples sustancias, o sea, de acuerdo al CIE-10, un F19. Además de eso, pues, las típicas características de la paciente con tendencia a ser el centro de atención, múltiples quejas somáticas, tendencia a buscar atención médica constante, exageración de pensamientos, el relato egosintónico de sus antecedentes de vida disocial. Esto pues nos da las características de un trastorno de personalidad, que no es puro de un solo trastorno, tenemos un trastorno inespecífico porque tiene rasgos, características de varios de los trastornos de la personalidad. Y también tenemos el Weiss, que se le identificó de 71, lo que nos da un coeficiente intelectual límite, que es otro de los rasgos clínicos que caracteriza el comportamiento hostil de la paciente, no tener crítica de su problemática. El pronóstico en sí, con los rasgos de esta paciente, tenemos un pronóstico malo, sobre todo por su coeficiente intelectual, la comorbilidad en sí que tiene de por medio. El tratamiento pues se le ha tratado con antipsicóticos, con estabilizadores del estado de ánimo, lo que paulatinamente pues ya al momento de su salida se le ha ido disminuyendo. Al momento se encuentra con quetiapina de 50 miligramos. Él ha acudido por la consulta externa, por los controles, pues la paciente al momento está estable, está integrada en actividades académicas, según madre pues adhiere generalmente a todas las normas establecidas por la mamá y hasta el momento pues con una evolución favorable de la paciente. Muchas gracias. Les voy a presentar un caso clínico de una paciente que estuvo hospitalizada en el hospital, en el Instituto Sagrado Corazón, de patología dual. Se han tratado de omitir de todas formas algunos datos que puedan vulnerar la intimidad o el secreto profesional de la paciente, pero al mismo tiempo se han tratado de incluir los más importantes, los más relevantes, para que el caso clínico pueda ser discutido, pueda ser analizado de una forma adecuada. Voy a empezar comentándoles entonces que la paciente tuvo un primer ingreso en junio del 2012. En esa ocasión, los motivos de internamiento fueron una probable intoxicación, consumo de sustancias múltiples, agresividad, cambios drásticos del ánimo y conducta obsesiva o
conducta compulsiva obsesiva. Los antecedentes patológicos personales de la paciente es que tiene varios familiares consumidores de sustancias. Ahí está un tío, sobrinos. El padre también ha sido consumidor habitual de alcohol y de otras sustancias e incluso ha estado hospitalizado por este motivo. Tiene tíos paternos consumidores de alcohol y base. El abuelo paterno ha tenido un cáncer prostático y la tía paterna un cáncer mamario. La historia de la enfermedad en el primer ingreso nos habla de una paciente de 22 años de edad que hace unos 2 o 3 años comienza a consumir en forma esporádica. Eso quiere decir aproximadamente a los 18 años. Varias sustancias psicotrópicas. La causa sería que el padre es un consumidor y los padres se separaron por ello. La madre trató de ocultar la adicción del padre y ella se enteró de que su padre era un adicto cuando tenía 16 años. Pero ya tenía problemas familiares, había agresión verbal y física por parte del padre. La paciente presenciaba todos estos problemas. Desde los 17 años la paciente empieza a alterar su conducta. Ya no quería ir al colegio, siendo que era la mejor estudiante. Debieron cambiarla de colegio para que se gradúe. Luego empezó a tener una conducta anárquica, conseguía trabajo, pero faltaba, llegaba tarde. Por las noches iba siempre a una discoteca, se comportaba agresiva, perdía el trabajo. Se la veía muy inestable, no sabía si trabajar o estudiar. Trabaja en un almacén a los 18 años y allí presentó un episodio depresivo importante. Triste, no quería hacer nada, no tenía ganas de nada, no quería comer. Pensaron en esa ocasión incluso en que tenía anorexia. Empezó el tratamiento con un psiquiatra y tomaba sertralina. Mejoró, pero ella la dejó a los 3 meses porque decía que le hacía mal. Entre los 18 y los 21 años pasa relativamente bien. Empieza a salir mucho de casa y conoce a mucha gente. Entonces empieza a consumir más sustancias. Trabajaba normalmente, pero tenía episodios de aislamiento. Es como que buscaba refugio en los amigos y huir de la realidad de la casa. Hace un año le viene un nuevo episodio de depresión. Esta vez fue más fuerte, dejó de trabajar, estaba obsesiva por la limpieza, mirarse al espejo, se demoraba en hacer todo, dormía mucho, no salía de casa, estaba sola. Hizo amistad con una persona que consumía drogas y con ella probó otras sustancias. Nuevamente la trata un psiquiatra y le prescribe citalopram. Mejoró y cuando se siente bien suspende el tratamiento y de a poco se pone mal. Es irritable, no respeta a nadie, hace lo que quiere, se enoja si no se hace lo que ella quiere. Empiezan los excesos de fiestas, de consumo de alcohol, marihuana, mezcla sustancias, se desarrolla en un entorno social destructivo. Desde hace un mes se pone peor. Hace una vida totalmente anárquica, provoca rupturas familiares, es muy agresiva, rompe cosas, decía cosas como ¿qué prefieren? ¿Que rompa un vaso o me bote por la ventana? Dice que nadie le comprende. Ayer, como es su costumbre, salió en la noche a un bar, consume alcohol. Hoy en la madrugada llama a casa de una prima, un exnovio de la paciente, que dijo que estaba mal, que había vomitado, la paciente no podía hablar. Dijo con dificultad de que le han drogado, que le han puesto escopolamina. La llevan a Hospital de los Valles y desde allí la transfieren. Esa es la historia del primer ingreso. Se realizó el examen mental en esa primera ocasión. El examen mental reporta lo siguiente: traída por su madre y una prima, con su aceptación pasiva. Llega despierta, ambulatoria, con aliento a alcohol, pero globalmente orientada, en tiempo y espacio. Su lenguaje es coherente y claro, el pensamiento de curso normal. No hay evidencia de producción delirante, tampoco hay alteraciones del ascenso-percepción. Otras funciones mentales son normales. Tiene conciencia de tener problemas con el uso de sustancias, pero las minimiza. Cree estar en capacidad de controlarlas. Acepta que consume especialmente marihuana, pero dice que lo hace cada 2, 3
o hasta 4 días y en poca cantidad, porque debe trabajar y le gusta su trabajo. No quiere perderlo. Está recién una semana en su nuevo trabajo y por ese mismo motivo dice que solo quiere estar hospitalizada por el día de hoy. En esa ocasión se estableció entonces una impresión diagnóstica de trastorno mental y del comportamiento por consumo de sustancias. F19 en la CIE-10. Alcoholemia indica en el resultado del laboratorio 1 gramo por litro, siendo el valor normal menor a 0.2 y el máximo permitido para conducir vehículos de 0.3 gramos por litro. La paciente permaneció hospitalizada por pocos días. En la primera evolución se le observa sedada, se habló con su madre y se revisaron los exámenes. Se realizó una prueba de embarazo que fue negativa y el examen toxicológico dio positivo para cocaína y marihuana, lo cual explicaba en parte su conducta y confirmaba que había consumo importante al menos de 3 sustancias: alcohol, cocaína y marihuana. El tratamiento inicial en esa primera hospitalización fue con pregabalina de 75 miligramos en cápsulas, una en la mañana y una en la noche, complejo B en ampollas por 5 días, venlafaxina de 75 miligramos en la merienda, esopiclona de 3 miligramos una tableta en la noche y PRN una ampolla de midazolam de 15 miligramos. Se solicitó una evaluación de personalidad cuya conclusión indica: a la evaluación psicométrica no existe argumentos para problema importante de comportamiento o desorden del carácter, descartándose, al menos en primera instancia, que haya un trastorno importante de personalidad. Psicología también realizó la entrevista donde se observa lo siguiente: hoy se queja de un ambiente tenso y de adicciones en su familia. Su padre alcohólico y consumidor de drogas, su hermano usador de marihuana y cocaína, su madre automedicada. Historia de haber presenciado a su hermano mayor, con la venia de su madre, fumar marihuana en la casa. Historia de violencia física severa entre sus padres. Su madre se relaciona con un consumidor de drogas. La novia de su hermano usaría crack en su presencia, etc. La paciente, en su nivel de conciencia del problema, minimiza su problema, solo centrando en su familia los problemas propios de su posible adicción a la marihuana. El hermano habría tenido que sacar a la pareja de la madre para que abandone la casa. Permaneció por 6 días hospitalizada. En esos 6 días se resuelven los síntomas de ingreso, se descarta intoxicación por otras sustancias, excepto las que dieron positivo en el toxicológico. Permanece ecuánime, pero negativa para realizar tratamiento de deshabituación. El ánimo tenía ya tendencia a la estabilidad. Se solicita el alta voluntaria y egresa medicada con venlafaxina, pregabalina y complejo B. Se indica control en 15 días y la necesidad de continuar un tratamiento ambulatorio. Perdemos toda noticia y todo contacto con la paciente hasta febrero de 2015. En esa ocasión, la paciente es hospitalizada por segunda vez y los síntomas que motivaron este segundo ingreso fueron agresividad, verborrea, insomnio y violencia. La enfermedad actual en esta ocasión es la siguiente. El esposo de la paciente refiere que después de su egreso de este hospital estuvo muy bien, pero después del parto, hace 1 año, presenta cuadro de TOG. Lo refiere en esos términos. Es atendida por especialista y manejada con paroxetina de 12.5 miligramos con adecuada respuesta. Pero hace 1 mes, según refiere, le suben la dosis y comienza con problemas para dormir, verborrea, agresividad, violencia física, se escapa de la casa del marido y hoy logran encontrarla con la policía. El examen psiquiátrico del segundo ingreso
Encuentra a una paciente vigil, orientada en las 3 esferas, no colabora en la entrevista por verborrea, circunstancialidad. Al tratar de conducir la entrevista se torna irritable, demandante, no tiene ninguna conciencia de enfermedad. Estado de ánimo disfórico. Aparentemente no hay alteraciones de la sensopercepción, pero sí se observan ideas delirantes de daño y perjuicio. Esto en especial en contra de la familia del esposo. La impresión diagnóstica del segundo ingreso es entonces manía con síntomas psicóticos. La evaluación durante el primer día que fue hospitalizada, se tiene a una paciente sedada, no es posible establecer el interrogatorio, acude el esposo quien comenta los síntomas que ha tenido. Hay síntomas ansiosos, obsesivos y tristeza luego del parto. Esto hace 1 año y medio. Es medicada con paroxetina, pasa entonces a estar eutímica y luego cada vez más exaltada. En casa se producen por ese motivo varias discusiones. No duerme, aumentan la dosis de paroxetina y entonces se torna francamente maniacal, con ideas de daño, verborrea, agresividad verbal y contra objetos, y no facilita la atención. Está negativa para que la traigan, por lo que fue necesario traerlo o traerla mediante coacción. Se sospecha que ha habido nuevo consumo de sustancias en los últimos días. El esposo asevera además que durante más de 1 año y medio no hubo consumo de sustancias. La entrevista de psicología indica que la paciente se encuentra orientada, vigil, irritable, desafiante, un tanto habladora, en ocasiones amenazante, sin conciencia de trastorno. Refiere que es traída pues su familia política quiere hacerle algún daño y ella está descompensada porque su esposo y su cuñado son consumidores. Desde el inicio la paciente se posiciona como víctima, como estrategia para no asumir ni reconocer los síntomas. Menciona que ella es desafiante y de fuerte carácter, porque mientras sus amigas tenían fiestas de 15 años, ella tenía que soportar el alcoholismo de su padre. Actualmente su esposo y su cuñado son consumidores de drogas. Refiere que desde los 19 años ella consumió varias drogas, menos las inyectables, pero que dejó de consumirlas a los 21 años, cuando se embarazó y decidió cambiar su vida. Se establece relación terapéutica, se realiza escucha empática y se hacen algunos señalamientos respecto a algunas incoherencias de su discurso, para hacer notar su responsabilidad sobre los hechos y algunas actitudes disfuncionales sin conseguir mayores cambios. Refiere en que no ha consumido absolutamente nada. Se le explican las normas de la unidad, pues evidencia tendencia al oposicionismo y riesgo de agresividad. Se realizan algunas evaluaciones con reactivos. El test de Hamilton de depresión puntúa 6, lo que indica que no hay depresión. El test de Hamilton de ansiedad puntúa 7, lo que corresponde a ansiedad leve. Se realiza un Plutchik de impulsividad, 26 puntos, dando un riesgo moderado. Riesgo suicida 2 puntos, indica que no existiría riesgo aparentemente. El riesgo de violencia 13 puntos, dando un riesgo moderado. Y la escala de manía de Jung con 26 puntos, lo que corresponde a un cuadro maníaco moderado. Se realizó nuevamente exámenes de laboratorio que son normales y un examen toxicológico que es positivo para marihuana. En esta ocasión, la psicofarmacología o el medicamento que recibe es ácido valproico en jarabe, 5 centímetros 3 veces al día, clonazepam en gotas, 8 gotas en la mañana, 8 gotas al mediodía y 20 gotas en la noche, quetiapina de 200 miligramos, una tableta en la mañana y una tableta en la noche. Al ingreso, además, fue necesario administrar haloperidol y midazolam intramuscular, los cuales lo recibió por 2 días.